No puedo ocultar mi aprecio y mi agradecimiento a este extraordinario personaje de la literatura contemporánea que ha cumplido 100 años de haber nacido y que nos ha legado una obra realmente fascinante, divertida, educadora, de la cual se puede aprender mucho, pero también se puede identificar desde la sencillez de las cosas, la grandeza de la circunstancia. Me estoy refiriendo a José de Sousa, José Saramago, quien nació un 16 de noviembre de 1922 en Aciñaga, Portugal, y falleció en las Canarias, España, el 18 de junio del 2010. Y es Premio Nobel de Literatura en 1998. Y sobre él recuerdo que hace algunos años, en el año 2020, en octubre, tuve la oportunidad de conversar con el cardenal católico portugués José Tolentino de Mendoza, actual prefecto del Dicasterio de la Cultura y la Educación en la Santa Sede, y hablamos en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, que se conoce como la Biblioteca del Papa. Este es un intelectual, un teólogo y un escritor, es poeta, catedrático universitario, que fue funcionario eclesial en Portugal, y en ese escenario mezclado por el lugar de origen, Portugal, y también por las afinidades literarias, tuvo la oportunidad de conocer de cerca a José Saramago y a su esposa Pilar, y estableció una estrecha amistad con él. Así que cuando hablamos con entusiasmo de Saramago, de José Saramago, y un tema nos entusiasmó en esa conversación, y es la mención frecuente que Saramago hace sobre Dios en toda su obra literaria. Una abundante obra de por lo menos 25, 26 textos en distintas épocas de su vida. Y es cierto, Saramago se confiesa ateo, pero dice este compatriota de Saramago, José Tolentino de Mendoza, de que en toda su obra es recurrente la búsqueda de Dios. Entonces, Saramago realmente es un hombre de buena voluntad, un hombre comprometido, de un profundo compromiso social y de un compromiso permanente e inclaudicable sobre la humanidad y sobre el bien. Es un humanista también. Y dentro de ese concepto de su vida, de su manera de ver el mundo, desde la simplicidad, él pregunta por Dios y se cuestiona a Dios y construye a Dios. Por lo tanto, dice su compatriota José Tolentino de que en realidad Saramago es un profundo creyente de un Dios diferente, de un Dios renovado, de un Dios de amor. Y yo coincido plenamente con eso. Y me quiero referir a alguna de sus obras, por ejemplo. Y esta es una obra de teatro, porque también Saramago es dramaturgo, es novelista, es cuentista, es dramaturgo, y escribe en este libro In Nomine Dei, que fue publicado en 1993. Dice, una reflexión sobre la intolerancia. No tengo yo la culpa, ni la tiene mi discreto ateísmo, de que en Münster, en el siglo XVI, como en tantos otros tiempos y lugares católicos y protestantes, anduvieran despedazándose unos a otros en nombre del mismo Dios, in nomine Dei, con el fin de alcanzar en la eternidad el mismo paraíso. Los acontecimientos descritos en esta pieza representan tan solo un trágico capítulo de la larga y por lo visto irremediable historia de la intolerancia humana. Es una obra de teatro extraordinaria que vale la pena leer. Y también Saramago es poeta, escribe poesía, alguna de ellas es muy conocida y otra no tanto. Y solamente quiero referirme a una de ellas en este libro de la poesía completa de José Saramago. Y se llama precisamente A un Cristo Viejo. Dice la primera estrofa: si puedes cuando dicen Cristo Viejo, de carcoma mordido, despreciado, cubierto de polvo que envenena, de negrura la llaga en tu costado. Es decir, el tema de Dios
es en Saramago recurrente. Y ahora quiero decirles las razones por las cuales yo leo a Saramago y recuerdo a Saramago en su centenario de nacimiento y tengo un gran afecto y un gran aprecio por la persona y el personaje Saramago y también por su obra literaria. Es decir, una obra literaria consecuente, un personaje consecuente con su obra. Él dice lo que hace y hace lo que dice. Una obra realmente profunda, divertida, de la cual se puede aprender mucho y se puede leer y releer, como he tenido la oportunidad de releer algunas de sus novelas. Y tengo 12 razones por las que leo y disfruto la obra de José Saramago. La primera, Saramago es capaz de escribir con sencillez, con simplicidad, para decir grandes cosas de gran profundidad humana. Segundo, Saramago es capaz de usar el humor y la ironía con maestría, sin perder la seriedad del asunto y sin ser ofensivo. Tercero, Saramago viene desde la adversidad personal, desde la pobreza, desde la exclusión. No visitó la universidad, no tiene título universitario. Es un mecánico, estudió para ser obrero, era obrero y es un autodidacta. Organizó su propio aprendizaje. Es capaz y fue capaz de superarse a sí mismo y alcanzar la cumbre de la literatura portuguesa y la literatura universal. Cuarto, aunque tuvo un largo periodo de silencio, 20 años sin escribir nada, por lo menos sin que conociéramos nada de lo que escribiera, cuando retoma el oficio de la literatura lo hace de manera incansable e inagotable y constante casi hasta el último momento de su vida. Fue persistente. Quinto, tuvo la capacidad de burlarse de las cosas serias, incluso de la muerte y de la adversidad, de tocar con la literatura cosas tan sensibles como el Evangelio según Jesucristo. Sexto, extrae de lo irracional y de lo inimaginable enseñanzas extraordinarias y tiene capacidad de darle vuelta a las cosas, a veces las más absurdas, por ejemplo, las intermitencias de la muerte, o ensayos sobre la ceguera, o ensayos sobre la lucidez. Séptimo, puede contar una historia y llevarte a lo inesperado y sorprenderte de manera repentina como lector frente al libro y frente al autor. 8. Es rebelde con las reglas del lenguaje. A veces atropella los puntos, los omite y a veces grandes párrafos sin detenerse, sin respirar. 9. Es irreverente con los dogmas y frente a cualquier manifestación del poder no se avergüenza de revelar sus ideas ni posiciones políticas y lo hace con valentía y claridad. 10. Expresa en su obra una profunda compasión y sensibilidad humana. Es un comprometido humanista, solidario y sensible. 11. Es crítico frente a la injusticia, frente a los abusos, frente a la desigualdad, frente a la exclusión, frente a la violencia, la discriminación, y lo señala de manera clara y contundente y reiterativa. Y 12. Es, como él mismo lo confiesa, un comunista hormonal. Y eso lo dijo en aquella entrevista famosa que publicó en Le Monde Diplomatique, en una conversación con Jorge Alperín. Soy un comunista hormonal. Es un convencido de sus ideas, cuyas ideas las lleva a la literatura y las muestra de manera fascinante en sus textos.
pero las lleva a su vida cotidiana y en su discurso cotidiano y en sus mensajes frecuentes. Así es que no nos queda más que agradecer a Saramago su presencia en el mundo. No nos queda más que agradecer a Saramago por sus 100 años de haber venido a nosotros y habernos dado esta obra tan fascinante y tan abundante que vale la pena leer con atención. Muchas gracias.